Buenas noches a todos. Continuamos entonces con la resolución de prácticas de este primer elemento del costo, el cual es materiales. Y en esta ocasión vamos a hacer una resolución de un ejercicio, continuando con los ejercicios que avanzamos en anteriores videos, el cual es el número 3, el que nos indica que es una importación de material de un país y veremos qué procedimientos pasa a ser este material hasta llegar a nuestro almacén de la fábrica. Vamos a conocer entonces acá una estructura también de pagos con fines tributarios y por tanto tenemos este ejercicio el cual nos dice lo siguiente. El 11 de enero del 2020 se procede a la recepción de materiales directos e indirectos importados de la República de Chile de nuestro proveedor internacional SRL conforme a lo siguiente detalle. Material directo tipo A, tipo B, indirecto tipo M y tipo N. En la cantidad de cada uno tenemos en el A 96.800, en el B 1.850 litros, en el M tenemos 1.600 metros y en el N tenemos 1.000 piezas. Costo unitario en dólares, de que el tipo A es 0,20 cada kilogramo, el tipo B es 3,60 de dólar cada litro, 4,90 está el tipo M y 15,10 es el tipo N. También tenemos un parámetro de conversión que en un metro del indirecto M equivale a 70 kilogramos, es decir, pesa 70 kilogramos, y el N pesa 1,30 cada kilogramo la pieza. De la misma manera nos dan factor de conversión de moneda, el cual está a 6 bolivianos con 96 cada dólar, y nos procede a dar una lista de gastos que surgieron en el traslado del material desde la fábrica internacional hasta nuestros almacenes. En ese sentido nos dice que el costo del seguro asciende a $500 y el del transporte a 160. En el proceso de desaduanización se cancelan los siguientes conceptos: a la aduana nacional un gravamen arancelario del 10%, otros gastos podemos identificar que fueron necesarios para el despacho de enero de 1.040 bolivianos para todos los materiales. Posteriormente a eso también tenemos el servicio de impuestos nacionales que nos da un valor agregado equivalente al 14,94%. Y entre los costos ya incurridos dentro del territorio nacional son los siguientes: servicio de transporte desde la frontera hasta nuestros almacenes por una transportadora con un costo de 360 por tonelada. El costo de descarguillo alcanza 50 por quintal y además realiza por un personal eventual, ¿no? La comisión de la agencia aduanera alcanzó el 1,10% y todos los costos en moneda extranjera se cancelarán con cheque del Banco Mercantil y los costos de moneda nacional se cancelarán con cheque del Banco Nacional. Entonces empecemos con la resolución. Bien, empecemos con el ejercicio entonces. Acá tenemos la hoja de costos de adquisición de materiales, el cual nos indica lo siguiente. En la parte superior tenemos que poner el material que se está comprando. En este caso vamos a tener cada hoja de costo para cada uno de los materiales, por lo cual vamos a utilizar el material directo A en esta primera hoja de costo, y esta hoja de costo nos va a indicar también la cantidad. En este caso son 96.800 kilogramos, y además vamos a identificar el proveedor. Nuestro proveedor en este caso se llama Internacional. Y la procedencia es importante porque esto nos indica que es una importación, al decir que es de Chile. Bien, entonces ya tenemos identificado qué material es, cuánto de mercadería se está utilizando, de qué proveedor se está comprando y la procedencia de esta mercadería, ¿no? De este material. Posteriormente a eso nosotros tenemos que hacer es hallar el valor FOB. El valor FOB, recordemos que es la multiplicación de los 96.800 por 0,20 de dólar por el tipo de cambio en boliviano, que es 6,96. El cual va a ser entonces
Entonces en cálculo 96.800 por 0,20 de dólar por 6,96 para que veamos en bolivianos. Tenemos un dato de 134.745. Podemos hacer al mismo tiempo los cuadros, las hojas de costo de los diferentes materiales, ya que vamos a necesitar el valor FOB de cada uno de ellos para realizar el cálculo del seguro, ya que el mismo nos dice que es para los 4 materiales y como va a estar basado en el valor FOB, necesitamos sacar de los 4. 2.850 litros por 3,60, que es el costo unitario, recordamos eso, y además por 6,96, que es el factor de conversión de dólar a boliviano, ¿no? Entonces eso simplemente vamos a aplicar nosotros acá, vamos a hacer un poco menos, y vamos a tener el valor FOB de lo siguiente: 1850 por 3,60 por 6,96. Tenemos el valor de 46.353,60. Vamos a completar nuestro valor FOB de las otras dos mercaderías más, por lo cual vamos a indicar acá que tenemos un material 1600 metros por 4,90 el metro, y además el 6,96, que es el factor de conversión para dólares a bolivianos. Eso en un cálculo nos va a dar lo siguiente: 1600 por 4,90 por 6,96, paréntesis, 54.000, aquí un poquito voy a entrar esto, 54.566,40. Y por último vamos a incorporar, para que nos alcance bien la pantalla, el material indirecto N. El valor FOB para este material va a ser lo siguiente: 1000 piezas por 15,10 de dólar por 6,96, que es el tipo de cambio. Entonces aplicamos esa fórmula: 1000 por 15,10 por 6,96. Entonces tiene un valor FOB en esta ocasión de 105.096 bolivianos. ¿Por qué necesitamos hallar el valor FOB? Porque con este valor FOB vamos a aplicar el parámetro de cálculo para el gasto de los seguros. En ese sentido, si nosotros vamos a saber cuánto es el valor FOB de cada uno de ellos, nuestro cuadro de distribución va a ser más completo, ¿no? Entonces, aquí ya tengo el cuadro de distribución de gastos del valor FOB y los seguros, ¿no? Bien, el valor FOB del primero, del A, es 134.745. Esto lo voy a aplicar hasta lo más pequeño para que nos encuentre todos. Del B es este es del M, y por último este monto es del N, ¿no? Bien, entonces la pregunta es: ¿cuánto es el total? Si nosotros rápidamente aplicamos la fórmula del Excel, el total es 340.761 bolivianos con 60, ¿no? El seguro también va a estar aplicado por un total. Esto nos dice que está los 500 dólares por 6,96, que es para todos los materiales. Entonces aquí tenemos 500 por 6,96. Nos da un total de 3.480. ¿Cómo distribuir en cada uno de ellos? Simplemente con la regla de 3, ¿no? 3.480 por el valor FOB del A dividido entre el total de la sumatoria de los valores del FOB, ¿no? De la misma manera, 3.480 por 46.000 dividido entre 340. De la misma manera, 33.480 por 54.566 dividido entre 340. Y por último tenemos los 3.400 por 105 dividido entre 340.761. Bien, entonces para no hacernos con muchos decimales vamos a aplicar 2 nada más. Y la sumatoria, si alguien quiere verificar esto, ya sabemos cómo es, ¿no? Sumamos los mismos y nos tiene que dar el mismo monto, ¿no? 3.480, 3.480.
Con eso podemos estar seguros que nuestra distribución es confiable. Entonces lo que tenemos que hacer es poner en la columna de seguros, ¿no? Para lo cual vamos a aplicar entonces más seguros de la siguiente manera. Para el A, ¿cuánto es? 1376. Para el B, 473. Para el M, 557. Y para el N es 1073. ¿No? Bien, perfecto. Entonces tenemos la segunda fila, que sería con seguros. Posteriormente a esto necesitamos nosotros adicionar lo que nos dice el ejercicio. El ejercicio nos indica que es 500 el seguro y $160 es el transporte, ¿no? El transporte podemos tomarlo en cuenta también, no solamente el valor SIF, vamos a tomarlo en cuenta como un factor de conversión, porque es el flete, o el flete de transporte, pero vamos a necesariamente hacer el otro cuadro de distribución, porque no podemos distribuir en el valor FOB, ¿sí? No vamos a distribuir, vamos a distribuir en la cantidad de kilogramos o litros que tenga cada uno de los materiales. 36.800, 1850 que tiene. Estos 1850 igual es un factor de peso, no tenemos que multiplicar a kilogramos necesariamente. Los 1600 sí, porque nos indica que un metro es igual a 0,70 kilogramos. Entonces acá nosotros tenemos que hacer la conversión. 1600 por, voy a poner 1600 por 0,70, nos da 1120. Por último, las 1000 piezas también tienen un factor de conversión que nos dice que podemos convertir a kilogramos y es de 1,30. Una vez que nosotros ya tenemos acá los kilogramos y los litros, tenemos que sumar nuevamente todos estos y nos da 100.070. Posteriormente a eso tenemos que poner el total del transporte, y el cual va a dar de la siguiente manera. El transporte entonces va a ser con un total de $160. ¿Cuánto es $160? Multiplicamos con 6,96, es 1113,60. Eso simplemente es con regla de 3, de la misma manera que hicimos, pero con los factores de conversión, tomando en cuenta los kilogramos y los litros, ¿no? Las empresas de transporte, muchas te cobran por el peso y, bueno, de acuerdo en realidad al material o la mercadería que tú estás trayendo. Entonces vamos a hacer, sigue este ejercicio hasta completarlo. ¿No? Y aquí tenemos entonces, sobre a dos nomás, el transporte. El transporte es el flete y ya está distribuido en nuestro cuadrito de distribución para luego copiar para cada uno de los cuadros de adquisición de materiales. Cada uno es un cuadro, ¿no? Si se dan cuenta, este es otro cuadro, este es otro cuadro, y estoy aprovechando las filas que tienen porque tienen que ser las mismas, ¿no? Al menos que te dé otros datos el ejercicio, pero en esta ocasión todo lo que vamos a gastar aplica para los cuatro. Bien, tenemos entonces el flete para el primer ejercicio o para el primer material, 1066,55. El segundo tenemos 20,38. El tercero es 12,34. Y el cuarto, de acá, es 14,32, ¿no? Bien, posteriormente a eso, como ya tenemos los seguros y los fletes y el valor FOB, la sumatoria de esto nos va a dar un valor que se llama SIF. El valor del SIF es un término en inglés, el cual nos dice todos los gastos incluidos fuera de la frontera. Entonces, ¿cuáles son esos? El valor FOB más seguros y más fletes.
¿no? De la misma manera vamos a aplicar acá la sumatoria de los tres. De la misma manera acá. Y por último tenemos igual en la fila lo mismo, ¿no? Acá para tal vez se vean más contable vamos a otorgar la moneda en cuenta, ¿no? Bien, perfecto. Entonces ya tenemos nosotros el valor CIF. Posteriormente a esto, el valor CIF, nosotros tenemos que aumentar lo que nos dice el ejercicio. Ya hicimos el costo total del seguro y además hicimos el transporte. Dice, para la desatualización se cancelan los siguientes conceptos. Esto nos indica lo siguiente. La aduana nacional nos cobra un gravamen arancelario del 10%. Entonces nosotros vamos a poner acá gravamen arancelario. Y el gravamen arancelario va a ser el 10% de cada una de los montos que hemos hallado en el valor CIF, ¿no? Bueno, entonces ya pagamos el gravamen arancelario y posteriormente a esto, ¿qué nos dice el ejercicio? Otros gastos necesarios para efectuar el despacho de aduaneros es 1040 bolivianos para todos los materiales. Estos otros gastos va a tener de base al valor de CIF, porque recordemos que el valor de CIF ya es el que está agregado, el seguro, el transporte y el FOB. Entonces va a ser un parámetro mayor de conversión y con más facilidad podemos distribuir este valor de CIF en nuestros otros gastos. Bien, posteriormente a eso nosotros lo que hacemos es distribuir los otros gastos en las diferentes columnas. En este mismo cuadro de distribución puedo aumentar nada más el valor del CIF para hallar el valor de otros gastos, ¿no? Entonces simplemente es copiar el valor CIF. El valor CIF en esta ocasión es este, del B, del C, del C, del M y por último tenemos del N. Y por último tenemos el valor del N. Bien, simplemente es ampliar un poco la columna y tenemos el valor CIF entonces de base para otros gastos. Lo que ya sabemos simplemente es sumar todos nuestros costos de valor CIF y además acá nosotros vamos a implementar los 1040 bolivianos. Y de acuerdo a esto nosotros vamos a distribuir una regla de 3 simple cada uno de estos gastos, ¿no? Posteriormente a esto realizamos el cálculo correspondiente. Tenemos que estar concentrados acá porque un dato se nos puede ir y podemos anotar mal y eso nos va a traer lógicamente problemas. Bien, entonces tenemos otros gastos ya identificados de los 4 y ahí simplemente pasamos a sumar. Ustedes pueden hacer la verificación sumando los 4, nos tiene que dar el mismo monto al final. Cuestión que yo confío. Por último, bien, entonces
En un resumen hasta ahí, tenemos lo siguiente: el cuadro de costos de adquisición de materiales para el A, para el B de la misma manera, para el C, para el M y para el N, ¿no? Bueno, tenemos el valor del FOB para los cuatro, ¿no? El modo de cálculo se lo pones acá, en los otros está en el costado. Los seguros, que son la parte que nos dice que sumemos como otro gasto para cada uno también de ellos. ¿Cómo hallamos estos seguros? Repetimos en el cuadro de distribución, tomando en cuenta el valor FOB como base. Fletes se toma como valor la cantidad o el peso, y posteriormente a eso ya tenemos los tres datos para sumar y tener un valor CIF. Una vez que tenemos el valor CIF, nosotros tenemos que grabar en el arancelario, el cual es el 10%. Eso nos indica el ejercicio. Y otros gastos en su totalidad ha sido 1040. Y eso también acabamos de distribuir. Posteriormente a esto, hasta aquí nosotros podemos identificar que tenemos una base imponible. La base imponible es aquel monto que se otorga o que es aquel monto que se obtiene una vez que podamos sumar los gastos ya en la aduana, como el gravamen arancelario y otros gastos, para posteriormente asignarle una factura territorial de Bolivia, porque las facturas internacionales para temas tributarios no se toman en cuenta, por lo cual nuestra base imponible va a ser la operación de la siguiente manera: el valor CIF más el gravamen y más los otros gastos. ¿Sí? Eso vamos a aplicar en los cuatro. Manejamos el Excel y ya nos ubicamos, que simplemente es cuestión de arrastrar, y ya tendríamos la base imponible de los cuatro elementos, ¿no? De los cuatro materiales. A esta base imponible el ejercicio nos dice lo siguiente: el servicio de impuestos nacionales, el valor agregado equivalente a 14,94. Entonces, servicios de impuestos nacionales para fines tributarios, nos tenemos que pagar también el IVA, crédito fiscal, el cual se toma en cuenta como 14,94. Eso les expliqué en clase por qué se toma el 14,94, que es la división de 13 sobre 87, el cual se toma como base para asignar a cada uno de los materiales y estos tengan una factura ya dentro del territorio nacional. Bien, lo que tenemos que hacer es simplemente asignarle el 14,94 a la base imponible. De la misma manera, multiplicamos por 14,94% y tenemos ese monto. De la misma manera, así. Y por último tenemos esos montos. Una vez que tenemos en la base imponible el IVA crédito fiscal, nosotros hallamos el costo de importación. El costo de importación es aquel que viene de la suma de la base imponible más el nuevo IVA que está otorgando en territorio nacional. Lo que tenemos que hacer es simplemente arrastrar y ya tendríamos en bolivianos de cada uno de los productos cuánto es el costo de importación. Esto es importante porque hasta aquí realizamos la primera parte del ejercicio, ya que todos estos gastos se realizaron en territorio fuera de Bolivia, fuera del territorio nacional, y para la desaduanización se realizó los pagos de algunos aranceles, otros gastos y además el IVA crédito fiscal para fines tributarios. Bien, ¿qué costos tenemos ya en territorio nacional? Eso tenemos que leerlo bien y eso nos dice nuestro ejercicio. Entre los costos nacionales incluidos se tiene servicios de transporte desde la frontera hasta nuestros almacenes realizado por la empresa Transtunari, cuyo costo alcanza 360 por tonelada.
Entonces nosotros vamos a hallar el costo de transporte. Recordemos que esto ya está dentro de nuestro territorio nacional. ¿Cuánto es el costo de transporte? Para hallar el costo de transporte vamos a hacernos nuevamente otro cuadro de distribución, pero no vamos a hacer ya sobre este cuadro de distribución porque nos vamos a confundir. Entonces vamos a borrar todos estos datos y simplemente vamos a tener lo que nos dice cuadro de distribución, y vamos a tener en cuenta acá los kilogramos y además los litros como parámetro de conversión. Esto se va a tomar en cuenta para que podamos calcular cuántas toneladas en sí estamos llevando y multiplicarlos por 360. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: hallar la cantidad de kilogramos y en litros, que ya lo tenemos acá, no se olviden. Entonces simplemente vamos a copiar eso, ¿no?, para cada uno de los materiales. Posteriormente a eso nosotros necesitamos hacer el valor aplicado para este cuadro de distribución de costos de transporte, ¿no? Podemos poner acá. Una vez que nosotros tenemos la cantidad de kilogramos, podemos identificar para cada uno de ellos cuánto se realiza el transporte. Pero nos dice algo interesante acá, que el señor de transporte nos está cobrando por tonelada. Entonces nuestro factor de conversión para tonelada, sabemos que 1000 kilogramos es igual a una tonelada, por lo cual vamos a hacer el factor de conversión de 96.800 dividido entre los 1000 kilogramos por 360 que cuesta cada tonelada, ¿no? Y nos sale 34.000 y nos sale 34.448. Posteriormente a eso, de la misma manera realizamos con los, en este caso, litros, ¿no? Dividimos entre 1000 y multiplicamos por 360. De la misma manera tenemos del M, que vamos a dividir entre 100, entre 1000, vamos a dividir entre 1000 y vamos a multiplicar por 360. De la misma manera, 1300 dividido entre 1000 por 360. Bien, tenemos entonces ya el transporte de cada uno de ellos ya en territorio nacional, ¿no? Lo que tenemos que hacer es simplemente copiar 34.848, 666. Los que manejan Excel tengan ese cuidado, han visto que se cambia los datos porque está copiando mal, tenemos que hacer la parte final, y por lo mismo vamos a tener el último, ¿no? Bien, con eso entonces concluimos el transporte. Ya podemos identificar esto, lo voy a volver más chiquito para que puedan entrar casi todos. El transporte. ¿Qué nos dice el ejercicio después? El transporte se realizó por tonelada. Ahora el costo del descarguío. Entonces tenemos que aplicar el descarguío, ¿no? El costo de descarguío. ¿Cómo se va a aplicar el costo de descarguío? Nos dice que este está realizado por un personal eventual y además alcanza por quintal. Entonces, ¿cómo vamos a calcular por quintal? Vamos a hacer nuevamente otro cuadro de distribución donde se utilicen los mismos kilogramos, pero como este es en quintal, simplemente vamos a dividir entre 46 kilogramos, que equivale a un quintal, ¿no? Bien, 96.800 dividido entre 46 por 0,50 por cada quintal. Entonces tenemos lo mismo, 1850 dividido entre 46 por 0,5. De la misma manera tenemos 1120 dividido entre 46 por 0,50. 1300 dividido entre 46 por 0,50. Entonces tenemos acá con dos decimales es suficiente el tema de descarguío, el costo de descarguío para el A, para el B, para el M y para el N.
Simplemente tenemos que copiar. Ahí tienes al A, ahí tienes al B, aquí tienes al M y posteriormente tienes al N. ¿No? 14,13. Bien, entonces ya tenemos el descarguío. Ese sería el penúltimo costo que tenemos de nuestra hoja. Y por último vamos a tener la comisión aduanera. El cual nos dice que la comisión aduanera es el 1,10%, el cual se va a sacar el 1,10% sobre el valor CIF, ¿ya? De cada uno tenemos acá, de cada uno el valor CIF, el cual podemos nosotros ya calcular en este mismo cuadro la comisión aduanera, para no ir a otro cuadro y realizar y ganar tiempo, ¿no? La comisión aduanera va a ser entonces el 1,10% de cada uno de los valores, ¿no? 1,10%. Perfecto. De la misma manera vamos a estirar nomás y va a salir para cada uno de ellos. La comisión aduanera para cada uno entonces va a ser de la siguiente manera: 1509, 515. Que tengan el cuidado de saber copiar bien en Excel. Yo lo hago de esta manera, para mí es un poco más práctico. No me confío. Bien, entonces ya tenemos la comisión aduanera. Con el costo de transporte, descarguío y la comisión, nosotros podemos indicar que tenemos un total de costos nacionales, el cual va a ser simplemente la suma del costo de transporte más el descarguío y más la comisión. Entonces, eso mismo vamos a aplicar en cada uno de los materiales y nos va a salir para cada uno de ellos, ¿no? A este costo total de transporte nosotros necesitamos sacar el IVA, crédito fiscal, el cual nos otorgó, ¿se acuerdan? Vamos a aplicar el IVA, crédito fiscal, del 13%. Entonces, simplemente multiplicamos eso, por el 13%, por el 13% y por el 13%. Bien, tenemos entonces el costo total menos el IVA, crédito fiscal, y esto nos va a dar un costo neto nacional. ¿Esto para qué sacamos? Porque nuestras fórmulas nos dice que tenemos que sumar el costo nacional más la base imponible para hallar el costo unitario. Costo neto nacional entonces va a ser igual al costo nacional menos su IVA, crédito fiscal, ¿no? Para ganar tiempo podemos hacer nada más y simplemente borrar los que no considero. Bien, hasta aquí entonces podemos identificar nuestro cuadro de costos de cada uno de los materiales, ¿no? Al mismo tiempo hicimos de los cuatro, utilizando nuevamente los cuadros de distribución de gastos en común según el parámetro de base. Bien, entonces hasta aquí podemos tener el costo nacional. Posteriormente a eso nosotros hallamos el costo unitario. ¿Cómo vamos a hallar el costo unitario? El costo unitario tiene una fórmula, el cual es la siguiente: la base imponible de cada uno de los productos más el costo neto nacional más el costo neto nacional dividido todo esto entre el número de
unidades adquiridas. 10 kilogramos, 100 litros, todo eso, ¿no? Entonces acá nosotros ya tenemos la fórmula. ¿Qué nos dice? Base imponible del material A es igual a 150.207,90 más el costo nacional o neto nacional. Eso nos da 183.753 y nuestro número de unidades adquiridas en este caso son 96.800. 96.800. Y para concluir, nuestro costo unitario va a ser igual a la división de 183.753,94 entre 96.800. Nuestro costo unitario, si podemos utilizar sí, hasta 5 decimales para ser más exactos, y la cantidad va a ser en kilogramos. Entonces acá nosotros podemos identificar que nuestro costo unitario del producto o del material A es 1,89828. Lo mismo realizamos en el B, en el M y en el N. Como ya sabemos cuál es la fórmula, aplicamos la sumatoria de base imponible más el costo dividido entre las unidades. En este caso son 1850 litros. Entonces nuestro costo unitario va a ser 52.000 dividido entre 1800. Ahí tenemos el costo unitario, 28,4757, y esto está en litros, por si acaso, ¿no? Cada litro. Del M está en metros. De la misma manera hacemos para el M. Entonces acá sumamos la base imponible más el costo neto nacional y aquí ponemos las unidades. En este caso ha sido 1600 metros, ¿no? ¿Cuánto va a ser esa división? 39,48. Esto, recordemos, es cada metro, ¿no? Ya ustedes pueden ahí completarlo para que sea cada metro, cada kilogramo. Si pueden sacarlo, ustedes ahí ya solamente convierten. Posteriormente a eso, por último, tenemos del N, que es la sumatoria 118.470, y las unidades son 100 piezas. Entonces, por lo cual vamos a tener 1.134 cada pieza. Si esto queremos convertir nosotros en kilogramos, ahí nos dice el factor de conversión, ¿no? Con esto concluimos el cuadro de adquisición de materiales de cada uno de ellos con todos los parámetros que hemos podido conocer y ver dentro de nuestro ejercicio. ¿Sí? Por último, para respaldar todo este cuadro, nosotros necesitamos realizar un libro diario. Posteriormente entonces hacemos el libro diario, el cual va a ser de la siguiente manera, que nos dice que el 11 de enero del 2020 se realiza la compra de estos materiales. La cuenta que vamos a utilizar, ya conocemos, es almacén de materiales directos. Y aquí vamos a poner los materiales directos que se compró. El primer material directo que se compró es el A, el cual equivale a 96.800 kilogramos por ¿cuánto hemos hallado el costo unitario? 1,89828. 1,89828. Y posteriormente el B, el cual es 1.850 litros, cada litro a 28, 47, 57, 18, 13, ¿no? Y también tenemos el almacén de materiales indirectos, los cuales son material M y material
N. El material M es una cantidad de, vemos acá, 1120 kilogramos, pero directamente podemos terminarlo con la medida que está utilizándose. 1600 metros. 1600 metros. ¿Y el metro a cuánto hallamos? Acá. El metro está a 39,48,53. Y el N está a 1000 piezas. Cada pieza, hemos hallado acá, a 1184. Entonces nuestro libro diario, que nos indica lo siguiente. También vamos a tener el IVA crédito fiscal. La forma de pago para este ejercicio nos dice lo siguiente. Todos los costos de moneda extranjera se cancelan con cheque del Banco Mercantil y los costos de moneda nacional se cancelan con cheque del Banco Nacional. Entonces vamos a tener dos formas de pago. Uno va a ser con el Banco Mercantil y el otro va a ser el Banco Nacional, ¿no? Bien, entonces ya identificadas las cuentas, simplemente tenemos que acá sumar la operación de 96.800 por 1,89828 más 1850 del material B por, que tenemos un problema, 28,47 57, 18, 13. Entonces, el problema el cual nos sale 236.443 comité de contabilidad, y el indirecto de la misma manera, la multiplicación de 1600 por 39, 48, 53, 1 más el material N 1184, perdón, más el material N 1000 por 1184,70, 70, 45, 1. Entonces tenemos 1.247.800. Entonces tenemos 1.247.880,27. El crédito fiscal, entonces nuestro IVA crédito fiscal va a ser la sumatoria del total de los 4 materiales del impuesto, aquí saqué un total, más el 13% también en su totalidad de los 4. Entonces tenemos 62.462. Ahora, ¿qué se va a pagar con Banco Mercantil? Dice todos los gastos en moneda extranjera. En moneda extranjera simplemente ese valor CIF, si se dan cuenta, porque el valor FOB más seguros y más fletes se paga en dólares. Y de la misma manera tengo yo aquí un total de los 4, por lo cual voy a asignar directamente a esta columna, ¿no? Voy a copiar aquí rápidamente. Y en moneda nacional va a ser todos los otros gastos que se han originado que no se han pagado con moneda extranjera, como ser el gravamen arancelario, para lo cual vamos a sacar de la misma manera un total. Otros gastos de la misma manera. Costos totales nacionales, simplemente sacamos el total porque esto es la sumatoria de los 3, entonces eso nos simplifica el cálculo, ¿no? Ahora vamos a tomar en cuenta para el costo nacional el costo total nacional,
el IVA del 14.94, los otros gastos y además el gravamen arancelario, ¿no? Hasta ahí. Sumamos entonces para nuestra columna lo siguiente: el costo total nacional más el IVA más otros gastos y más el gravamen arancelario. Total nos va a dar 135.000. Posteriormente a eso nosotros copiamos, verificamos si cuadran los asientos. Bueno, entonces hemos hecho la sumatoria de las dos columnas, lo cual nos da una igualdad. Con esto entonces concluimos la compra de materiales de procedencia internacional, donde afectan otros gastos y se toma como base diferentes valores que el ejercicio mismo nos da. Y posteriormente a estos días voy a estar subiendo otras resoluciones de otros ejercicios de la materia de costos y de materia de contabilidad básica y también de la materia de contabilidad intermedia. Saludos, buenas noches.